8:47. Bueno, vienen horas bien importantes de análisis para ir digiriendo de a poco los resultados de la elección presidencial y parlamentaria de ayer, que dejó como principal escenario el triunfo de Janet Jara, la segunda vuelta frente a José Antonio Kast en este balotaje que se proyecta para diciembre, la irrupción del Partido de la Gente como una fuerza política bien relevante, no solo por el resultado de Franco Parisi, también por lo que ocurrió en el Parlamento. Hay mucho que conversar. Nos acompaña aquí en el estudio el socio director de Asuntos Públicos de Acerta, Ian McKinnon. ¿Cómo estás, Ian? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Está entretenido este análisis, ¿eh? Muy. Mucho que comentar, mucho que conversar respecto a lo que ha dejado esta elección. Partamos por la presidencial, ¿te parece? Para ver este escenario que se dibuja. No es una gran sorpresa el escenario de segunda vuelta entre Jara y José Antonio Kast, pero hay que mirar el resultado, los apoyos que tuvo cada uno, cómo irrumpe también Franco Parisi. Cuéntanos en términos gruesos, ¿cuál es tu mirada sobre lo que ocurrió ayer en la presidencia? Sí, claro, no es tan sorpresivo el resultado de quienes pasan, quizás leve movimiento en los márgenes de las magnitudes. José Antonio Kast estuvo quizá un poco más arriba de lo que estaban marcando las últimas encuestas, un puntito, una diferencia importante. Jara quizás un poquito más abajo también de lo que medían los mejores escenarios para ella, claro, cercanos a los 30 puntos, pero la sorpresa acá sin duda fue la erupción de Franco Parisi como tercero. Exacto. Había encuestas que circulaban ya en el periodo de veda de manera privada que le mostraban cierta alza de Parisi, el candidato del Partido de la Gente, en este sentido, pero yo creo que solo una mostró a Parisi como en un tercer lugar, claro, cosa que realmente un poco sacudió el tablero presidencial. Claro, 19,7% y a cerca de 500.000 votos de distancia respecto al segundo, que fue José Antonio Kast. Así es. Y bueno, él un poco le viene esos resultados, está desde anoche un poco mostrando que él es una tercera fuerza, sí, en esta de cara a la segunda vuelta. La negociación de a quién va, el trasvasije de sus votos es el tema hoy día seguramente entre los analistas políticos y los comandos de cara a ver para dónde se inclina. Ian, vamos a ir reforzando la conversación con imágenes en pantalla. Junto a Anholster y Acerta desarrollamos esta plataforma que nos permite ver a través de nuestra pantalla también cómo va quedando este escenario. Y centrémonos para seguir la conversación en ese escenario presidencial. La distancia entre Jara y Kast también fue más estrecha de lo que se preveía. Algunas encuestas daban un margen superior, digamos, a esta diferencia, que en la práctica es de 3 puntos. Sí, así es. Yo creo que un escenario relativamente tranquilo o positivo para ella, dentro de lo desafiante que hacer la segunda vuelta, era marcar una diferencia de por lo menos 5 puntos, cosa que no se logró. Hoy día va a tener que remar, ir a buscar esos votos en segunda vuelta. Claro. Ayer el discurso de la candidata Jara fue de agradecer a muchos de los otros candidatos que quedaron fuera, partiendo por Elin Matei, por Franco Parisi, reconocer ciertos elementos programáticos de Eduardo Ortiz y Harold May Nichols. Está en ese trabajo de una puesta en escena bien cuidada en ese sentido, con ese mensaje y el guiño a cada candidato. Ir a convencer a los votantes de estos candidatos que quedaron fuera que su mejor opción es ella. Yo creo que está un poco en la línea de esta interpretación que puede ser el rechazo. Jara y Kast, la encuesta lo mostraban, tenían altas tasas de rechazo los más. Entonces quizás electores que votaron por un candidato pero no están dispuestos a votar por Kast, por ejemplo, es un poco la línea de su narrativa, creo. Claro. Bueno, en la derecha, al final, si uno suma los votos de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser y de Elin Matei, en esa mecánica por lo menos se suma un 50,5%. Claro, ¿no? y esa Ya tiene ahí, uno puede presumir que hay un objetivo de tratar de alcanzar ese 50,5% por parte de Kast. Y es un poco la tranquilidad del candidato del Partido Republicano. Claro. Sabe que tiene un poco asegurado el bolsón de votos que le permitiría con poco esfuerzo llegar a la mitad más uno a la segunda vuelta, sí, y convertirse en el nuevo presidente de Chile. Bueno, sigamos revisando más números. El nivel de participación en esta elección en general llegó a un 85,3% y vamos a seguir viendo más información también en pantalla respecto a los niveles de participación. 13.452.000 personas. ¿Y por qué es importante hacer alusión a estos números? Porque el voto obligatorio era la gran novedad de esta elección. Sí, anduvo en lo estimado. No fue por sobre lo que tuvimos en las elecciones obligatorias pasadas, los referéndums, pero creo que es parte de lo que se estimaba también. Un buen número, sí, alta participación. Un buen nivel de participación. Hay que reconocer también la paciencia de muchas personas que concurrieron ayer a la urna. Hubo momentos con alta convocatoria, claro, hicieron la fila, esperaron, bien por el electorado. Y el servicio electoral también, que contó los votos de manera muy rápida. Al final, ¿no? Un pilar bien importante de estos procesos electorales.
Vamos al Senado, ¿te parece, Ian? Vamos. Analicemos el Congreso. Acá viene un trabajo bien interesante también de reconfiguración de fuerzas. Ahí en pantalla tenemos cómo quedaron distribuidos los cupos en términos generales a nivel nacional. A mano derecha el mapa con las 7 regiones donde había elección senatorial: en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en Atacama, Valparaíso, el Maule, la Araucanía y Aysén. Ahí están los 7. ¿Cómo queda finalmente, después de esta elección senatorial, la Cámara Alta? Matemáticamente queda empatado si uno suma los senadores del oficialismo más lo que son los 2 independientes, la senadora Campillá y el senador Bianchi, más los 3 regionalistas, queda con 25, al igual que la suma de los 2 bloques de derecha. ¿Por qué es importante eso, ese empate? Bueno, ninguno de los dos en esta como cálculo 100% matemático no llega, no llega a los 26 votos, que es la mayoría absoluta. Por lo tanto, aquí hay un equilibrio de que no se esperaba quizás por parte de la derecha tener esto. Ellos aspiraban a tener los 26 votos. Por lo tanto, aquí va a haber nuevamente una Cámara en donde la negociación, quizás el reconocer los puntos del otro, el consenso va a ser importante. Claro. Y bueno, ahí viene el gran desafío. Una cosa es ganar la elección, llegar a la presidencia, que pareciera ser el camino más probable para José Antonio Kast, por ejemplo, pero otra es llegar a gobernar y conseguir efectivamente pasar por el Congreso aquellos proyectos que tú estás empujando. Y aquí el Senado va a tener un rol clave, porque la hoy día oposición, digamos, la derecha, va a tener una mayoría en la Cámara de Diputados, ya vamos a ver ese detalle, pero en el Senado puede haber una suerte de dique de contención, por decirlo así. Así es, y además, cuando lo veamos con la Cámara, es la coalición de centro-derecha la que tiene la mayor cantidad de votos en la actual oposición. Sí. Ahí tenemos un rango de partidos que van desde demócratas, bueno, hasta la UDI. Y hemos escuchado en periodos de campaña que, por ejemplo, el Partido Republicano no estaría tan dispuesto a unirse a fuerzas con demócratas, por ejemplo. Claro. Y consiguen un senador, la hermana de Johannes Kaiser, Vanessa Kaiser, por lo tanto hay que ver ahí cómo juega el rol ella, va a ser una colaboración crítica, va a estar dispuesta a votar en misma línea con el demócrata. El demócrata se va un poco a alejar de la facción derecha. Claro. Hay que ver eso. Entonces es importante ahí cómo se va a jugar en el día de mañana, el 11 de marzo, los equilibrios en las comisiones. Y es súper bueno ese punto, porque entre los senadores, demócratas tiene 2. ¿no? Son 2 senadores, Matías Walker y Enrique Lee obtuvo el cupo en la circunscripción 1, allá en Arica, Parinacota. Por lo tanto, esa fuerza que no está automáticamente adherida a la derecha, digamos, va a tener ahí un rol bisagra, ¿no? Habrá algunos proyectos que apoyará, otros que no. Va a ser bien interesante eso. Además, Lee es conocido por tener ciertas críticas a algunos principios de los que defiende hoy día el Partido ¿Qué perfil Republicano. tiene Enrique Lee? Es más bien, yo diría como de centro-izquierda, no es muy favorable a, por ejemplo, hablar bien del régimen de Pinochet, por ejemplo, tiene variada por diferentes partidos, por lo tanto es un jugador que podría estar quizás más en la línea díscola de lo que podría ser la derecha en el futuro. Lo que hace mucho más interesante ese perfil. Exactamente, entonces, ¿no? Entonces el 25-25, cuando dejamos hablar de matemática pura, tiene esos bordes, ciertos difusos que podríamos ver cómo se van a evolucionar, bueno, a partir que se sienten los nuevos senadores. Ahí estamos viendo precisamente el resultado de la elección senatorial allá en Arica. El triunfo de la primera mayoría lo obtuvo Enrique Lee con el 26% y en un segundo cupo fue electo también Vlado Mirosevic, que de diputado pasa a ser senador, 24,8% de los votos para el diputado, hasta ahora digo, diputado del Partido Liberal. Y el gran impulsor del proyecto de ley de eutanasia. Seguramente él va a querer en marzo, no creo que alcance a terminar su tramitación ahora, hacer una voz fuerte en ese tipo de proyecto de ley. Claro que sí. Oye, complejicemos más esto, Ian. Si nos vamos a la región de Aysén, ahí hay otro voto que va a ser bien relevante, el de Miguel Ángel Calisto. ¿Por qué? Miguel Ángel Calisto, bueno, tiene que enfrentar todavía la resolución que le permita, o que determine o no si es que va a quedar desaforado. Por lo tanto, él podría el 11 de marzo no estar en condiciones de jurar. Claro. Y ahí se abre un asunto complicado, porque además hay que sumarle el ingrediente. Hoy día, hasta ahora, su partido, el que lo llevó, el Frente Regionalista Verde Social, no estaría reuniendo las condiciones para mantenerse como partido, podría desafiliarse. Pero entonces, podría darse el escenario de que sea desaforado Miguel Ángel Calisto, no puede asumir como senador, ¿cierto? El cupo queda en manos del partido que lo lleva como candidato. Y si el partido no puede mantenerse, no se sostiene por los niveles de votación que alcanza, ¿qué pasa? Según mi interpretación, es el Tribunal Electoral el que va a tener que determinar, porque la ley no está del todo clara ahí. Podría ser un compañero de lista,
podría quedar vacío el asiento, no lo creo, pero no está hoy día establecido en la norma cómo se resuelve este caso cuando el partido que lo lleva tampoco existe. Claro, porque la interpretación que había antes era, bueno, si Calisto es desaforado, el Frente Regionalista de Verde y Social designaría a su reemplazante, pero este escenario de sostenibilidad, digamos, del partido con su existencia en juego lo hace mucho más y si llegara a quedar electo, o sea, llegar a asumir, a jurar, es un poco, comparándolo con Lee, es una persona que estuvo hace pocos meses en la coalición de derecha. Claro. Hoy día está en una coalición de la izquierda, del oficialismo, por lo tanto, cómo se va a comportar en el voto a voto va a ser muy interesante de ver en marzo. De hecho, Miguel Ángel Calisto estuvo a punto de ir respaldado por demócratas, exactamente. Entonces, eso hubiera significado un escenario diferente. Calisto llegó en el primer lugar, 32% de los votos. Luego, en segundo lugar, con el 23,7%, Felipe Andrés Enríquez, pero no es elegido por el sistema electoral, ¿no? Por la cifra repartidora. Jimena Órdenes, en cambio, con el 15,5% del PPD, logra quedarse con el segundo escaño con el 15,5% de los votos. Así es. Ese fue el escenario. Sí. Y después ya aparece Tomás Laive con un 11,8% del Partido Socialista y otros, pensando en quienes podrían eventualmente entrar en ese ruedo de la definición. Nos vamos ahora en la descripción senatorial y el análisis a la región de la Araucanía, otro bastión bien interesante también y donde finalmente se da un triunfo para la oposición, Ian, de 3-2. Así es. Incluso había aquí un poco más de optimismo a la derecha de haber conseguido un 4-1, pero tenemos nombres que van a, yo creo que marcar un poco el inicio del siguiente periodo. Rodolfo Carter consigue una importante votación. Llega también Vanessa Kaiser al Senado, lo que decíamos un poco, cómo ella va a jugar este rol de ser la senadora del Partido Libertario en la Cámara Alta. Hermana del candidato presidencial, Johannes Kaiser. Un poco yo creo que ella va a seguir la línea de lo que termine el partido. ¿Cuál va a ser? Un poco hoy día apoyando a Kast, por supuesto, pero en el trabajo de a partir de marzo es una interrogante. Se va a incorporar al gobierno, va a colaborar en el Congreso, como lo es, por ejemplo, hoy día la ADC. Claro, va a ser una posición crítica. Va a ser una posición crítica. Ahí hay una definición estratégica que hay que mirar y atender por parte de los libertarios. ¿Y qué pasó en el oficialismo, en la senatorial? Estuvo bien interesante el desenlace ayer. Sí, hasta anoche, sí. Entraba Loncón, entraba Huanchumilla, al final, bueno, fue electo el actual senador de la democracia cristiana. Es una buena noticia para la ADC, mantiene sus dos senadores, que también está un poco en duda al final, Yana Proboste en Atacama. Yo creo que, y si uno también ve los resultados de la ADC en la Cámara de Diputados, creo que la negociación por el pacto electoral, que en su momento fue noticia, ir o no autónomamente, fue un buen negocio para la democracia cristiana. Sí. Y acá en el segundo cupo del oficialismo entra finalmente Ricardo Celis, un cacique local del PPD que obtuvo el 6,1% de los votos, frente al 6% de Elisa Loncón. Los separaron entre ambos algo así como unos 900 votos, más o menos. Sí. Esa fue la diferencia. Fue voto a voto realmente. Y en un momento, como tú decías, Elisa Loncón estaba entrando junto con Huanchumilla. Mientras que por el lado de la oposición, además de Rodolfo Carter y Vanessa Kaiser, a quienes mencionábamos, también entra elegido Miguel Ángel Becker, diputado de Renovación Nacional, si no me equivoco. Sí, figura fuerte en Temuco también, o sea, una figura tradicional de la región. Y en todo caso, en esta circunscripción, en algún momento algunos pensaban que podía darse un 4-1 a favor de la oposición. De la oposición, no se dio. Sí. Finalmente no se dio. En términos generales, un poco lo decíamos recién, para el oficialismo actual fue un buen resultado la senatorial en vista de lo que se preveía que podía terminar. Claro. Los 25 votos que obtiene, algunas dobló en Atacama. Hay buenas noticias que contar, hay buenas historias para ello. Sí, definitivamente. En ese mapa general, ahí uno se empieza a dar cuenta de lo relevante que eran algunas carreras, ¿no? Y de tener una buena lista, por ejemplo, que permitiera fortalecer a algunos candidatos, arrastrar a otros, porque al final lo que va a estar en juego, volviendo a la idea inicial de la conversación, en el Senado es la posibilidad de que efectivamente se genere este bloqueo legislativo a algunos proyectos, entendiendo que en la Cámara de Diputados la actual oposición y eventual gobierno futuro va a estar más digamos, sólido, ¿no? Y va a poder avanzar. Acá se ve en el Senado entonces un escenario para el actual oficialismo
de una oportunidad de negociación bien relevante. Así es, yo creo que en lo que se llama el acuerdo administrativo, que esta negociación que iniciarán los partidos pronto de cara a cómo configurar la composición de comisiones, quién tomará las presidencias, con estos números uno podría estimar que tendríamos quizá una dinámica parecida a la actual, donde se repartieron equitativamente participación en comisiones y en presidencia, claro, con alternancia. Claramente la historia fue cambiando, en su momento habían votos demócratas que estaban en el oficialismo y eso generó todo un ruido, especialmente en la Comisión de Hacienda, pero tiendo a pensar que en el Senado vamos a tener este equilibrio que también tuvimos en este periodo en términos generales, donde la izquierda, la centroizquierda va a tener un rol preponderante en vista a los proyectos de ley que puedan venir de la Cámara de Diputados. Oye, Ian, estamos con Ian McKinnon, socio director de Asuntos Públicos de Acerta. A nivel senatorial, siguiendo en esta lógica, ¿fue un mal resultado para Chile Vamos, considerando que se perdieron algunos nombres que eran apuestas importantes? Se perdió a Luce Bensberger allá en el norte, se perdió el senador Durana, se perdió Juan Antonio Coloma en la región del Maule. O sea, hubo algunas derrotas bien importantes y en cambio el Partido Republicano logra sacar 5 senadores, el Partido Nacional Libertario 1 senadora, Vanessa Kaiser. ¿Cómo ves tú ese equilibrio de fuerzas entre la oposición? Yo creo que fue un resultado mixto para la oposición actual en el Senado. Efectivamente crece importantemente el sector del Partido Republicano, el pacto con libertarios tiene buenos resultados, pero yo creo que yo esperaba un poco más. Era tener la mayoría en el Senado, en los 26 votos. Esta como discusión del momento histórico que iban a tener con el predominio en las dos cámaras. Sí. Creo que ahí estuvieron cerca de ello. Tú mencionas bien buenos nombres que se pierden. Esto quizá va a tener consecuencias como en la velocidad que el próximo gobierno, en teoría, de José Antonio Kast, que logra ganar, en la velocidad que le puede imprimir a su agenda legislativa, claro, va a tener que entrar a negociar, y eso quizás le pone también una presión adicional a los primeros 100 días, hasta la luna de miel, va a tener quizás va a querer mostrar resultados de tipo legislativo, y aquí va a tener que sumar algunos días quizás al menos para la negociación. Definitivamente. Sí. Veamos lo que pasó en la Cámara de Diputados. Vamos. Echemos un vistazo y nos apoyamos también en la gráfica que hemos preparado junto a Anholster y Acerta para mostrarles el resultado de la elección parlamentaria en la Cámara Baja, donde se da un resultado que también no estaba del todo en los pronósticos. O sea, quizás se esperaba más fuerza de parte de la actual oposición en la Cámara Baja. Sí, y aquí volvemos a hablar un poco del factor Parisi. Entra como actor divergente con su bancada de 14 diputados. Va a tener un rol muy importante en lo que venga la definición de la composición de comisiones, en la definición de presidencia. Ellos se entienden hoy día como el tercer actor que va a dirimir un poco los equilibrios de la votación, porque si uno sumara lo que resulta de Unidad por Chile, más Verde, más el Partido de la Gente, más el Independiente, que es el diputado Bianchi, ellos efectivamente llegarían a la mayoría. Uno tiende como a calcular a Partido de la Gente con la derecha porque ahí están los números más grandes, las dos bancadas, pero claro, podría ser que durante la negociación haya una oferta quizás más importante para el partido de Franco Parisi y de Pamela Giles, que está liderando la Cámara de Diputados, más interesante desde la izquierda. ¿De qué depende eso? ¿O dónde están esas ofertas interesantes? Yo creo que esto va a ser fundamentalmente cargos estratégicos a partir de marzo. ¿Presidencia de algunas comisiones, por ejemplo? Presidencia de unas comisiones, no hoy día estamos especulando, pero podría ser que, por ejemplo, Comisión de Hacienda, la diputada Giles presidiendo la Comisión de Hacienda, intentando empujar los proyectos de retiro. La presidencia de la Cámara es una posición muy visible para los partidos. Claro. Y les interesa mucho a los partidos. Les interesa mucho. Entonces, yo creo que por ahí va a estar la negociación. La vara la va a poner muy alta el Partido de la Gente porque entiende que con ellos dirimen un poco el equilibrio para alguno de los dos sectores más importantes. Un partido bisagra, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Y van a hacer ejercer ese Exactamente. peso. Y lo otro es que ver cómo se evoluciona el partido también para los siguientes, los 4 años. La bancada actual partió con 6 diputados en el 2022 y hoy día llegó a 0, hoy día tenemos 1 con Pamela Giles. Claro. Uno creo que aprende sus errores, las instituciones así lo hacen, el Partido de la Gente debiera perdurar más, pero tiene un track hacia atrás que es de volatilidad. Sí.
Y es bien desafiante eso, sobre todo cuando creció tanto ahora en esta elección. O sea, es tentador también usar ese poder político, digamos, a tu favor, pero tienes que saber manejar esa cuota de poder. Y por lo tanto perciben ellos que su mayor momento de poder es ahora, entre ahora y marzo. Cuando estén los 14, hay alta expectativa respecto a su rol, si van a poder actuar alineados o no como bloque. ¿Y qué dirías tú, Ian, respecto al partido de la gente sobre la presidencial? ¿Le conviene tomar partido e ir a apoyar directamente a Jara o a Kast? ¿O mejor dejar en libertad de acción y no matricularse con ninguno? Yo creo que van a demorar, si es que toman una decisión, van a enlatar esa definición por parte del presidente, o sea, del candidato presidencial Franco Parisi. Un poco va a estar en negociaciones la discusión sobre el futuro legislativo de su bancada. Los votos, un poco el electorado, hacia dónde se mueven. Yo creo que no sé si van a esperar mucho lo que termine su candidato, eso no sé si va a ser la norma. Hay ciertos estudios que muestran que el trasvasije se inclina un poco más hacia la derecha, por lo tanto, no el 100% como uno podría esperar de otros candidatos, pero tiende a ir hacia allá. Sí. Hay que ver ahora la encuesta que se levantó la veda, cómo está esa pregunta, va a ser una de las claves. Si es completamente, o sea, muy determinante que giren hacia uno y otro, yo creo que también Parisi va un poco a seguir esa línea. Aunque anoche escuchaba a la diputada Giles y resaltaba que ellos son el único partido que toma decisiones de manera horizontal, le consultan a toda la militancia. Con democracia interna, entonces por ahí también hay que esperar esa resolución. Sí. Oye, Ian, ¿cómo ves tú el resultado en la Cámara de Diputados para el oficialismo? 61 diputados obtiene el bloque Unidad por Chile, compuesto por el PS, el PC, el Partido Liberal, el PPD, el ADC, el Partido Radical y el Frente Amplio. 61 diputados. ¿Cómo ves ese resultado? Sí, aquí, a diferencia del Senado, que podían contar buena historia, aquí no. Aquí, perdieron asientos, al menos 8 asientos entre 2021 y la elección de ahora. Sí. Exactamente. El Frente Amplio, si uno sumaba a los partidos que estaban uniéndose que fusionaron el Frente Amplio, perdieron el Partido Radical. Esta también es otra de las historias que, al igual que el Frente Regionalista Verde Social, desaparece, ¿no? Está por desaparecer, hay que confirmar esa información, pero podría ser. El Partido Liberal gana senadores, pero también pierde asiento aquí en la Cámara de Diputados, por lo tanto, están bastante lejos de lo que yo creo que tenían en la posición actual. Van a ser una minoría en la medida que no se consigan sumar al Partido de la Gente a su bloque. Claro, acá son 61 diputados para Unidad por Chile, 3 para el otro pacto oficialista que era Verdes y Regionalistas y Humanistas, 14 del Partido de la Gente, ya lo decíamos. ¿Y qué pasa en la oposición? Acá quedan dos grandes bloques, Chile Grande y Unido, que reunía a la UDI, a RN, Evópoli y Demócratas, y en el otro lado Cambio por Chile, que es donde está el Partido Republicano, Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Y queda con una ventaja bien importante ese bloque, el más duro, la ala más dura de la derecha. Aquí, a diferencia de lo que pasa en el Senado, es el ala más a la derecha la que consigue la mayoría de los votos. Aquí es un buen resultado para el Partido Republicano. Súper importante. Que consiguió en la negociación unirse o convocar al Partido Nacional Libertario a este único pacto. Creo que aquí fue una buena estrategia por parte de ellos porque consiguen 31 diputados, se transforman por lejos en la bancada más grande, varios reelectos también, por lo tanto no hay aquí un foco de inexperiencia como lo es en otros partidos nuevos que irrumpen. Creo que va a tener una voz preponderante en las discusiones de cualquier tipo de reforma, aunque entienda también que un poco menos de la otra mitad del peso de la bancada está en la centro-derecha. Renovación Nacional y la UDI mantienen una posición importante dentro del ranking de partidos con más diputados. Sí. ¿Cómo convivan estas dos coaliciones? Que también la gran pregunta respecto a la presidencial, ¿cómo van a conjugarse la derecha de cara a una futura gobernabilidad a partir de marzo? También se ve acá. O sea, separados no tienen la mayoría, uno debería pensar que van a actuar unidos. Claro. Pero una discusión que hay que ver un poco en los próximos días. También pasa por una negociación entre los dos bloques. De todas maneras, ¿tú dirías que fue un mal resultado para Chile Vamos? No sabría decirlo. Creo que Evópoli tiene aquí un golpe importante. Otro de los partidos que está revisando. Vamos sumando varios, de los que podrían desaparecer. Sí. Hay algunos que ahí perdieron fuerzas importantes. Francisco Undurraga, uno de los nombres que queda fuera del Congreso. Creo que por el tercer socio de la coalición, claro, y hay una mala noticia, pero para René y UDI
creo que no fue tan malo el resultado comparado con las elecciones pasadas. Va a estar interesante en todo caso las negociaciones, sobre todo de cara a la segunda vuelta. 14 de diciembre será ese proceso para definir al próximo presidente o presidenta de nuestro país. Ian McKinnon ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por haber venido.